Y es como llego a Excel. Empiezo a apuntar todo lo que tenía en el cuaderno y lapicero, en un Excel, no tenía un sistema y demás, y empiezo con las famosas tablas dinámicas, los gráficos, pues justo ahí empezó el boom de Power BI. Y mi única misión era, aprende Power BI. Todo el día la documentación de Power BI, prácticas, lo veo desde el 2017 y lo hizo Self Service. Y ese fue el principal diferenciador inicial que tuvo. La gente se adaptaba muy rápido, sobre todo la gente que dominaba Excel. Sí. Y el segundo es la integración con Office 365. Y fue así como un sábado, 9 de la mañana, con cero experiencia, no estaba en comunidades, no estaba en YouTube, no estaba en ningún lado, decidí estudiar. Fui a dictar y me fue muy bien. Dicté el sábado, el domingo, y el domingo me dijeron, eres uno de los mejores profesores que hemos tenido aquí en los últimos 5 años. ¿Qué pasaría si le escribo al mismo Freddy Vega y le digo que tengo el mejor curso de Power BI para su plataforma? Y le escribí. Bienvenidos nuevamente, como siempre, les saluda su amigo Víctor, Mike Ramírez, Cristian Cabra, bienvenidos, gracias por estar acá como cada viernes. Y el día de hoy tenemos a Renzo Roca, un invitado muy especial desde Lima, Perú. Bienvenido Renzo, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz de poder compartir con ustedes, con Mike, con Cristian, entusiasmado de esta gran charla. Gracias, ya tenía rato que por ahí nos lanzábamos mensajes, nos comentábamos publicaciones y no habíamos tenido la oportunidad de interactuar mucho y me da mucho gusto tenerte por acá. Me gusta porque voy a poder conocerte un poquito más. He escuchado, sé de que toda tu carrera en el mundo de los datos y la verdad es que de admirarse bastante, pero hoy quiero que nos platiques muchas cosas y principalmente quiero iniciar con que nos cuentes un poquito cómo es que nació el gusto por los datos, cómo te enfilaste académicamente rumbo a lo que hoy haces. Buena pregunta, Víctor. Bien, creo que lo he comentado en algún par de webinars adicionales, pero mi curiosidad por básicamente analizar información viene desde un negocio familiar. Mi mamá tuvo pues una librería en mi país es no donde vendes libros tipo biblioteca, sino como un comercio donde vendes útiles escolares para los niños de inicial, primaria y secundaria. Entonces, vendíamos tipo lápices, colores, sacábamos fotocopias, láminas escolares y demás. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, ese negocio de mi mamá tenía como 20 años y yo tenía aproximadamente 17 ya para cumplir 18 y para poder estudiar en la universidad, ella me ayuda colocando una librería, ¿no? Como que a mi gerencia, vamos a llamarlo así. Y me di cuenta de que tenía mucha oportunidad en esa nueva ubicación porque tenía colegios particulares cerca, uno como que a 2 casas, otro a 3 casas y demás. Y el horario habitual de trabajo de mi madre era de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, para los que vienen quizás de ese mundo del comercio, sabrán que se trabaja todos los días y todo el día. Y yo, ya en una etapa quizás más, vamos a llamarla, o una fase más moderna de este negocio, trataba de optimizar ello. Y empecé a darme cuenta de ciertos patrones, como por ejemplo, nadie hace la tarea los viernes, en la tarde, ¿no? El viernes es el último Claro. día del colegio, nadie hace la tarea el viernes en la tarde. Es más, nadie va a la librería. Entonces yo tenía un local alquilado, pagaba luz, pagaba agua, e incluso en un tiempo pagué un personal. ¿Qué hice? Oye, empecé a analizar la información, empecé a apuntar cuánto vendía, ojo, a lápiz y papel, a las justas, algunas cosas me llegaban al Excel, ahí te muteaste, Víctor, igual, y pues empecé a darme cuenta de que no era tan óptimo para mi negocio o no era tan rentable tener el negocio abierto los viernes. Y cuando empecé a cerrar los viernes, me di cuenta que mi margen realmente no se movía. Otra cosa de que me di cuenta, empezando a analizar los datos en papel y lapicero o lápiz, era de que todo el mundo hacía la tarea los domingos en la noche. Todo el mundo empezaba a hacer la tarea 7 8 la gente empieza a comprar las láminas, las cartulinas, La todos cartulina, los el útiles típico amigo. para... Así es. Entonces, dupliqué mi personal los domingos desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche.
ahí nació ese interés de empezar a apuntar todo y escalarlo. Y es como llego a Excel. Empiezo a apuntar todo lo que tenía en el cuaderno y lapicero, en un Excel, no tenía un sistema y demás, y empiezo con las famosas tablas dinámicas, los gráficos y pues en todo este análisis descriptivo que me empezaba a ayudar a tomar decisiones. Me di cuenta que el producto más rentable es un lápiz. El lápiz, el típico lápiz escolar. ¿Por qué? Cuesta poquísimo y los alumnos lo pierden casi todos los días. La rentabilidad era como más un 80%. Me abastecí de lápices. Y así fui tomando decisiones inteligentes, que hoy en día si lo escalamos a la banca, que es donde me desarrollo, yo trabajo en el banco más grande y también, vamos a llamarlo, mejor situado tecnológicamente en mi país, em, pues con el mismo objetivo, tomar decisiones inteligentes para optimizar bien el proceso de negocio. Es así como empezó toda esta curiosidad de analizar la información. Muy bien, muy interesante. Y la verdad es que tienes razón. Aquí hasta de broma decimos, ¿no? Que los niños se acuerdan de mamá, me pidieron una cartulina para mañana y te lo dicen a las 9 de la noche del domingo y ahí anda como loca la mamá corriendo para conseguirla, ¿no? Y es común ese tipo, aquí en México les llamamos papelerías, ¿no? A esos negocios. Papelera. Y bueno, la verdad es que el que tú te hayas dado cuenta de esas tendencias y de cómo el negocio se iba moviendo, más que a lo mejor pensando en administrarlo con los datos, con algo en Excel, pues bueno, son como cositas que tú te vas dando cuenta cuando te dedicas a un negocio propio. Que comentabas ahí que trabajaban de lunes a domingo y hay gente que cree que tener su propio negocio o ser su propio jefe es mejor que trabajar de 8 a 5 en una oficina, ¿no? Cuando, Claro. cuando no es para nada así. Y bien, sé que eres ingeniero empresarial. Quiero pensar, Mike, que es como lo que aquí llamamos ingeniero industrial, que son para empresas, ¿verdad? Muy bien. En esa parte, ¿cómo decides si esto me imagino que fue antes de que comenzaras a estudiar la carrera o a la par? ¿Cómo es que decides Fue a la estudiar par, esta carrera? fue a la par. Ok. Yo ingresé a la universidad con la carrera de ingeniería industrial, que en ese momento estaba en auge, casi todo el mundo por el 2000 quería ser un ingeniero industrial, pero sinceramente fue más por moda que por pasión. A mí me gustaba mucho la computadora. De hecho, mis primeros pininos, más que analítica, crear software o soluciones, era arreglar la computadora. Yo era mucho de limpiarlo, mejorarle el hardware, que hoy en día se conoce como soporte técnico. Lo hacía Sí. más por pasión que vamos a llamarlo vocación, ¿no? Era mi pasión. Oye, un lugar, no sé, iba a tu casa, te visitaba, oye, te arreglo tu computadora, te limpio tu computadora, vamos a optimizarla, vamos a bajarle el CCleaner, el antivirus y demás. Sí. Y yo mal relacionaba, porque era un niño, era súper joven, que esto era ingeniería de sistemas, cosas completamente distintas, ¿no? Que aprendes con la experiencia, pero lo relacionaba por ahí. Entonces ingresé a ingeniería industrial, no me sentía a gusto, y antes de empezar las clases me pasé a ingeniería de sistemas. Fue una carrera muy, vamos a llamarla, de programación, ¿bien? Y entendía la lógica. De hecho, empecé a aprender Java, empecé a aprender C Sharp, ¿bien? Pero había algo que no me llenaba, que era lo que me había dejado este emprendimiento de la librería, que era entender el negocio, estar en la toma de decisiones, ayudar con la tecnología a básicamente aumentar la productividad del negocio. Y eso es un ingeniero, un ingeniero empresarial. Es un híbrido entre la tecnología y el negocio. Ayuda a que todas las TIC, ¿no? Las diversas tecnologías de la información, puedan básicamente ser el soporte para la empresa y de esta manera la empresa pueda tomarlo como ventaja competitiva y aumentar su productividad. En ese entonces era una carrera nueva, me acuerdo que mi papá no me apoyaba con el cambio, eran pocas las universidades, no solamente hice cambio de carrera, hice cambio de universidad también. Había como que un par de universidades en Chile y un par de universidades en Perú, a nivel LATAM que la dictaba. Mi padre como que no confiaba, por no decir que no confió, y mi madre me dijo, bueno, si es lo que te hace feliz, ve. Con la venia de ella me fui y era realmente mi pasión.
entender todo lo que correspondía a la tecnología, pero también con todo el fundamento administrativo de un negocio, ¿no? Que es importante, las finanzas, comercial, procesos y capital humano. Y así, a la par con mi negocio, iba trabajando, estudiando, hasta que ya vino mi primera oportunidad en el mundo corporativo. ¿En dónde fue, qué tipo de empresa fue tu primera oportunidad? Cuando estaba en sexto siglo, empecé a trabajar en Carson Family Travel, que es una agencia de turismo corporativo. Básicamente les venden vuelos, toda la gestión del viaje a las empresas, ¿no? Para que viajen a conferencias, a hacer negocios y demás. Ok, ok. Fíjate que yo cuando estudié en la universidad, yo soy licenciado en contaduría y quizás tú, por lo que me cuentas, tú tuviste mucho la orientación o si no, por lo menos en tu negocio te diste cuenta de lo que te apasionaba. En mi caso, yo siento que ni estuve bien orientado, ni me interesaba, tampoco es que me interesaba mucho, y decidí estudiar contaduría por casi de, ¿qué hay disponible una vez que terminé la preparatoria? Ah, pues contaduría, esta carrera y esta carrera. Ah, pues contaduría. Casi como una elección al azar, que posteriormente la estudié y en el camino me di cuenta que no era algo que me apasionara, pero sin embargo traté de encontrar la manera de relacionarla a algo que descubrí, que me apasionaba el tema de los datos, del Excel y demás, y que lo encontré dentro de la auditoría, en donde tienes que hacer cruces, tienes que hacer revisión de datos, tienes que analizar información, y afortunadamente por ahí fue mi camino. Pero para ti que sí lo encontraste, ¿qué te siguió motivando o realmente cuando entraste a trabajar, por ejemplo, en esta institución, en esta empresa, te diste cuenta de que realmente era lo que querías? ¿O cómo fuiste tú, Ok, pues, deduciendo tu camino hacia donde querías ir? ok. Ahí pasaron tres cosas interesantes. La primera, que creo que todos la hemos pasado, o sea, todos las de quizás nuestra generación, la nueva ya creo que ha cambiado un poco, pero cuando yo empecé en el mundo corporativo, no tenía una oficina, no tenía un lugar fijo, no tenía ni siquiera una computadora, por más que mi puesto era practicante de finanzas. Lo único que tenía era un montón de papel, que eran las facturas, y un gran grapador para enchufar, ¿no? La boleta, la factura por cliente. Tac, 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 tac. 8 horas al día. Sacaba copias, ¿no? Entre sacaba copias y la factura y lo mandaba todo al courier. Entonces, eso lo agradezco bastante porque me hizo valorar el trabajo, me hizo entender de que no era fácil, bien, por más que esté en una compañía, y era una compañía transnacional. Y pues a la par, mientras que estaba ahí, ¿no? En la universidad llevé un curso de Data y Analytics, era que formaba parte de la malla. Entonces, entrando a ese mundo de Data y Analytics, me tocó un profesor, Istabay, que hasta ahora lo recuerdo, muy profundo, que se preocupaba no por enseñarte la parte teórica, sino por enseñarte la parte práctica. Un profesor con una trayectoria súper destacada en el ámbito laboral también, nos comentaba cómo se movían las empresas, qué les importa, cómo puedes escalar, cómo puedes retar ese status quo que uno tiene cuando está en un lugar mucho tiempo y buscar ascensos, ¿no? Nos hablaba en esa proyección a personas de 23, 24 años que cero experiencia laboral. Yo era el único, uno de los únicos que practicaba en ese entonces. Entonces, ¿qué pasó? Me esforcé, la verdad, bastante, acompañado de algunas situaciones en las empresas, en la empresa donde estaba, que sacaron personal. Solo hice 3 meses de practicante y automáticamente en el mes 4 me contrataron a planilla. O sea, ya tiempo completo. Estando en sexto o séptimo siglo de la universidad, con otras responsabilidades, ¿no? Como por ejemplo hacer cuadros en Excel, como por ejemplo generar reportes financieros y demás. ¿Qué fue lo más interesante? Que es el tercer punto, ¿no? De que esta empresa, al ser una empresa transnacional, está en más de 30 países, había desarrollado su propia herramienta de Business Analytics, que se llama CWT Analytics, que se parece mucho a Tableau. E hizo un concurso a nivel mundial de, oye, todos los que quieran analizar datos, usen esa herramienta y preséntenlo en el concurso, ¿no? Tipo un dashboard
con Data Storytelling. Y me aventé con el curso que había llevado, con ese feeling de negocio. Yo no estaba en el área comercial, ¿ah? Yo estaba en el área de facturación y finanzas. Empecé a analizar la información de todos los clientes, de todo lo que compraban a través de los años, sin mucha base estadística, ¿vale? Por no decir cero base estadística. Y me di cuenta de una tendencia más, de que había un cliente, que era la Embajada de Estados Unidos, que poco a poco había dejado de comprar a Carson. Y presenté eso en mi reporte. Entonces, lo que presenté no solamente fue bonito, sino también fue importante. ¿Qué había pasado? Que la Embajada de Estados Unidos había cambiado de proveedor turístico. Ya no era Carson, había hecho negocios con otra empresa. Y esa acción preventiva, bien, los contratos acá son anuales, les ayudó a previsionar sus ventas para el siguiente año. Y así es como empezó ya como que a mayor magnitud, ¿no? Esta importancia del análisis de la información dentro de mi carrera, sin querer queriendo, pero a la vez con pasión. Claro que yo creo que eso fue lo que permitió que desarrollaras a otro nivel esa práctica, ¿no? Yo siempre he pensado que las personas que van a la oficina a cumplir un horario y unas actividades y no se importan por una herramienta o por una materia, alguna actividad, simplemente son personas que trabajan por horario, que de 8 a 5 cumplen y vámonos, ¿no? Se van, se olvidan. Sin embargo, las personas, como todos estos muchachos que vemos aquí, pues somos personas que nos hemos apasionado y que además de lo que vemos en la oficina relativo a Excel, a Power BI, a Tableau, cualquier sistema de análisis de datos, lo seguimos buscando, lo estudiamos de forma pues en autodidacta, en libros, ahora en YouTube, en plataformas y demás. Y yo creo que eso es lo que siempre nos hace llevar nuestro conocimiento más allá de cualquier herramienta. Porque cuando nada más llegas, cumples tu horario y te vas, es como pues simplemente hacer tu trabajo muy superficialmente, ¿no? Mike, Cristian, bienvenidos, ¿cómo están? Muy emocionado saludando al gran Renzo, que tengo el honor de conocerlo en persona en Perú. Exactamente, pues ya casi más de un año, más de un año, más de No, más de dos, tres. 3 años, tres amigo. años con un mes que nos conocimos allá en persona y tuve la gran sensación de conocerlo y saber toda su experiencia. Y ya de ahí ya veía el Renzo que ya se iba así perfilando para estar en Platzi. Ya conocí la trayectoria de Renzo que lo iba siguiendo en LinkedIn. Antes lo vi en las jornadas internacionales, te vi ahí, mi estimado Renzo, no recuerdo si en la 3 o en la 4. En la 4 ibas a presentar, creo que Storytelling, nada más que se atrasó el tiempo ahí con el profe, pero en la 3 sí presentaste, me Sí. acuerdo. Y dije, tengo que conocer al buen Renzo y conocerlo. Esa fue mi primera vez, como dicen. Y ya de ahí siempre hemos tenido el contacto vía WhatsApp, vía LinkedIn y ahorita pues ya muy seguido por WhatsApp y en las redes sociales. Que a veces el Renzo ahí se conecta y cuando yo estoy ahí dando los poderosos en vivos. Sí es Sí. cierto, Renzo, que Mike Ramírez es muy famoso allá en Perú en la Cámara de Oye, Comercio, ¿no? sí, a ver, súper breve, nada más para complementar a Mike. Lo conocí en un evento en Cusco. No me voy a olvidar cuando se acercó hoy y me dijo esto que el otro. Mike estaba ahí también tratando de ya darle a full a la docencia. Le dije, oye, apúntate y bueno, miren los resultados. Está en la Cámara del Comercio del Perú, que es hoy en día el centro más exitoso académico en mi país. Está en todos lados. O sea, yo me conecto al TikTok y está Mike. Me Sí. desconecto y también sigue Mike. Y nada, o sea, sus cursos están ahí, sus webinars también. Súper, súper feliz de que un amigo pues esté triunfando en mi país, número uno, y sobre todo lo que nos da. O sea, Mike, aprovecho en volver a felicitarlo por el MVP. Es una persona que además de compartir sus conocimientos de manera pública, se da el tiempo de ayudarte personalmente, más de lo debido, a sacar cualquier problema a flote. Entonces, es una persona que he visto hace 3 años como que tratando de volver a la educación y muy feliz que después de estos 3 años esté en top con el MVP, en top con sus conocimientos en Python, en Excel, en Power BI, o sea, está imparable, hay que agarrarlo Sí. más bien.
Sí, totalmente hay que agarrarle las manos, amigo, porque ese Mike, de hecho, los videos que él hace en el canal son los más vistos, sin el afán de competir entre los tres, pero Mike, sus videos son los que más reproducciones tienen, entonces es para mí también un honor y un gusto tenerlo por acá en el canal. Chris. Renzo, ahora sí, mi turno. ¿Cómo estás, Cris? No, bien, bien, pues antes que nada, no, pues agradecerte nuevamente por el espacio. La forma en que yo conocí a Renzo fue algo chistoso porque no lo conocí directamente, sino fue por comentarios en Guatapé, en el Oh, segundo encuentro internacional. Resulta que Renzo se supone que iba a ir al evento, pero no fue. Algo pasó, no sé qué es lo que sucedió. Dios, Julio y la mitad del evento, yo escuchaba, yo caminaba por los pasillos, Renzo iba a venir y no vino, es que Renzo siempre está ocupado, no, coger a Renzo es peor que coger el presidente. Pero yo, todo el mundo hablando de Renzo, y yo decía, pero ¿quién es Renzo Roca? ¿Quién es Renzo Roca? Y me quedé con la duda, hasta el próximo año, que fue cuando yo hice el Data Day y Renzo se postuló como uno de los ponentes, y ahí empezamos a hablar un poco y ya lo pude conocer. Y yo decía, pero ¿por qué dicen que Renzo están ocupados? Y yo cuando le escribo, por lo menos las que nos escribimos, me respondía rápido, pero de ahí fue que conocí el famoso nombre de Renzo Roca por el evento de Guatapé, porque mitad del evento todo el mundo lo de Renzo Roca, que dónde estaba, que por qué no vino, que por qué, y ahí fue que yo lo conocí. Y ahora, pues obviamente, ahorita lo he escuchado más, incluso una amiga que el evento de Data Day se comunicó con Renzo, ahorita estuvo en Perú, Sandy, tú la conoces, que es una dura en Fabric también y ahorita ya está trabajando también con Renzo en algunas cositas, estuvo en el evento de Fabric y todo, entonces ya me he dado cuenta y están empapando un poco más de lo que hace Renzo, lo que ha hecho, y la verdad pues felicitando porque ahora ya entiendo por qué todo el mundo le de ti. no, Cristian, un gusto. Efectivamente, bueno, iba a ir a Guatapé, la verdad, pero justo ahí fue donde me llamó Platzi. Y luego vamos a hablar un poco de ellos. Y estuve en Colombia, estuve en Bogotá, pero nada, tenía que quedarme grabando toda la semana, incluía el fin de semana, así que se me complicó un poco ir. Por otro lado, bueno, te conozco de los Data Dates, estoy en los grupos también ahí. Te felicito por tu constante actividad y sobre todo por ese voluntariado que haces por la comunidad. A mí me gusta mucho compartir mis conocimientos, sé lo difícil que es organizar eventos, has organizado varios, han hecho juntas, siempre en pro a que las personas puedan aprender nuevas tecnologías y demás, y eso es muy loable, la verdad. Y sobre todo con el profesionalismo con el cual lo haces, porque eventos pueden haber muchos, pero ustedes lo preparan. Me acuerdo uno que hicieron por ahí, que se mandaron todo un tema gráfico, la verdad súper elegante, de no salir por salir, sino salir bien. Así que eso también se reconoce, Cristian. Y bueno, lo segundo es que también te conozco por Sandy. Sandy, tuve la oportunidad de ir a Bogotá un par de veces más y la conocí a ella. Es una persona muy, muy capa también en ingeniería de datos, en temas de fábrica y demás. Por ahí hemos hecho ciertos match en temas de proyectos y pues me habló de ti. Sé que están viendo cosas en conjunto, espero que salgan y nada, yo creo que ya la próxima nos encontramos en Bogotá de todas maneras. Y la vez que viniste, lastimosamente no pude Sí, sí, atenderte, pero bueno, Sandy por lo menos estuvo, pero yo sí quise, pero no estaba ocupado, pero ya tendríamos, o yo voy a Perú o tú vienes a Colombia y nos vemos, sí, de pero todas nos vemos. Pues, maneras. pues en noviembre, ¿no? ¿Ok? Ojalá que se nos haga, Ay, que sí, en también se una noviembre. al evento, sería muy bueno. Es A que ver, ahora en noviembre. Ah, ya genial, ¿ah? este Ah, año en también ya Colombia, está ¿no? en Colombia, lo traído otra vez, va a estar en Microsoft otra vez en Bogotá, 20, 21 y 24 de noviembre, Ah, genial. Puede para ser. que cualquier cosa se por acá invitado. Vale, vale. Muy bien, Renzo, volviendo a tu actividad profesional al inicio de tu carrera. Posterior a que trabajas en esta empresa, ¿en qué momento llegas? Porque por lo que vi e investigué, tu expertise en la actualidad es más como en instituciones financieras, ¿cierto? Así es, soy estratega de Entonces, ¿en qué datos. momento llegas al ámbito financiero? Y me imagino que ahí explota todo, ¿no? Sí, como que fue la puerta o vitrina a tecnologías más grandes, ¿no? Que quizás en pequeñas, medianas empresas no hubiera podido explotar. Luego de esta experiencia en Carson Paul y Travel, ¿no? Estaba como ya analista financiero. Hago un proyecto en aquel 2014 aproximadamente, cuando llegaba la avalancha de la facturación electrónica, que seguro Ujú. ustedes también han pasado por ella. Sí, sí, Es sí. mi empresa.
iba a implementar ello, una de las primeras en el país, y era todo un tema. Mi RP era argentino, mi sistema de facturación peruano, tenían que homologarse y demás. Fueron 3 meses de amanecidas, de cruces de Excel, de bajadas de reporte, de cuadres, de la mañana a 11 de la noche diarios, los cuales me trajeron un premio, que era un curso, la empresa me pagó un curso, un diplomado de Data y Analytics. En ese entonces, recién estaba el auge del Big Data. Fui, la verdad es que conocí varios profesores que pertenecen a la institución financiera donde hoy en día laboro, y eso fue inspiracional para mí. Dije, oye, algún día voy a estar ahí. Quiero serles sinceros también que al no tener una base técnica, ver Big Data, hablamos de algunas tecnologías que luego pueden googlear el público que ve este video como Hadoop, como HDFS, ¿no? Como distribución desnormalizada de los datos, ¿no? Estructurados, no estructurados. Para mí era una pantalla negra. O sea, literal era abrir el PuTTY, ¿no? Que es la pantalla negra de CMD y empezar a codear. Y no sé cómo pasé el curso uno, el curso 2, el curso 3, el curso 4, el curso 5, el curso 6, sin entender mucho, hasta que llegué al curso 9 de Data, no, de Data Visualization. Y ahí vi la luz. Y ahí dije, ah, de todo esto me gusta. De aquí soy. Aquí soy, ¿no? Y decidí, tomé una decisión difícil, decidí dedicarme a eso. Le vi mucho potencial por la cercanía del negocio y todo lo que yo podía dar, ¿no? A comparación quizás de los perfiles técnicos que me acompañaban en el diplomado. Y decidí dar, como se dice, un salto hacia atrás o un paso hacia atrás para dar un salto hacia adelante. De contratado, nuevamente practicante. Como todavía seguía estudiando, estaba en octavo, noveno siglo, podía hacerlo legalmente, pero esta vez fui practicante de una consultora de data, ¿no? Estas consultoras tipo NTT, ahora se llama Inetum, ¿no? Tipo Globant, ¿no? Que tienen muchos colaboradores asignados a diversos proyectos. Y tuve la suerte de ser practicante de Business Intelligence con un gran jefe, un jefe que tenía una visión, venía de ser gerente general de una de las consultoras más grandes en el país. Entonces, tenía una visión, tenía un expertise, ¿no? Bastante amplio. Y nuevamente me pasó algo parecido a lo de mi primer trabajo. En 3 meses yo ya no era practicante, era analista, ¿bien? Y pasé de ver básicamente Excel, SQL, ¿no? Stored Procedures, temas ya más técnicos, para que en 3 meses más me diga, oye, como tú eres más del negocio, vas a ser Project Manager. Y empecé con la gestión de proyectos de data. Justo ahí empezó el boom de Power BI. Y mi única misión era, aprende Power BI. Todo el día la documentación de Power BI, prácticas, lo veo desde el 2017, si no es antes, 2016. O sea, prácticamente sus 9, 10 años de creación que tiene, salimos juntos al mercado, como siempre lo digo. Yo nuevecito en data, él nuevecito también como una herramienta de BI, y el reto era adoptarlo en las empresas. Nuestros clientes venían viendo herramientas como MicroStrategy, Click, Tableau, y casi nadie quería migrar a Power BI. Todo el mundo odiaba esa herramienta. Mi trabajo era, como tenía cercanía al negocio, hacer que se adapten y pues empiecen a usar. Y así empecé, ¿no? Mi camino en el mundo de la data y la analítica. Oye, Renzo, y a todos los que nos ha tocado trabajar como en esa etapa, yo también yo trabajé en el ámbito hospitalario 15 años, en dos hospitales principalmente, uno de ellos de los más importantes de todo México, un hospital privado, y a mí me tocó también encontrar Power BI, verle el potencial y tratar de implementarlo a gran escala dentro del lugar donde yo trabajaba, pero ya sabes, siempre hay como estos peros de herramientas nuevas, la resistencia al cambio, pero ¿por qué esa herramienta? ¿Tú con qué retos o qué desafíos más importantes te encontraste cuando igual trataste de meter estas herramientas o de hacerles ver que era una buena herramienta? Fue de los dos lados, y ahora voy a especificar a qué me refiero con los dos lados. Cuando empecé
como project manager empecé a ver distintos rubros, eso es lo bueno de las consultoras. Pasé de seguros a educación, luego de educación a petróleo y gas, por ahí también vi minería y vuelvo a educación. Y como ya había pasado con diversos proyectos, me sentía con un cierto expertise, siempre implementando Power BI, bien, desde el lado técnico, desde la vista técnica, y me llega una propuesta muy interesante para hacer Business Analyst regional de HP, la empresa de impresoras y laptops, ¿no? Con una, vamos a llamarlo, una categoría a nivel LATAM, y me voy a HP. ¿Cuál era el reto? Centralizar la información de toda Latinoamérica en Power BI, porque hacerlo en Excel demoraba casi 4 días. Entonces, ¿qué pasó? Tenía ese problema de, oye, ¿cómo hago para que la gente empiece a confiar en esta herramienta? Todo el mundo está acostumbrado al Excel. Ya está todo automatizado, ya genera el reporte de manera automática, pero no tienes una visión centralizada para tomar decisiones regionales, semana tras semana. ¿No? En estos meetings comerciales donde dicen, ¿cuánto vendió México? ¿Cuánto vendió Colombia? ¿Cuánto vendió Perú? De hecho, veía los tres países y algunos más, ¿no? Mi reto fue ese, principales tips, hacer que la gente confíe en ti, tal cual una clase de data storytelling, mostrar calidad en tus datos, asegurarte de lo que tiene en el Excel, lo tengas también en tu tablero de Power BI. El dato tiene que cuadrar. Si tú no muestras un dato con calidad, un dato verídico, la gente empieza a desconfiar. Y si a eso le sumas que no le gusta la herramienta porque a nadie le gustan los cambios, pues menos gente va a creer en ti. Entonces, en estos meetings semanales, yo les mostraba sus datos tal cual el Excel y les mostraba todas las habilidades que me da Power BI, ¿no? Modelar para poder centralizar la información o anexar toda la información de la TAM, generar reportes dinámicos, cruces, cuadres, y semana tras semana, después de aproximadamente 6 meses, fui ganando audiencia, fui ganando adeptos. Y ahora mi reporte se volvió un reporte indispensable. Bien, trabajar en Power BI fue eh, impuesto por HP a partir del primer reporte que generé. Claro, es también por la ayuda de mi jefe, ¿no? Entonces, ante todo el mundo, ¿no? Ante los cambios siempre va a actuar de forma reacia y, bueno, básicamente lo que hice es darle por lo que les gusta, que es sus datos, ¿no? Y si tú ves 1, 2, 3 en el Excel, deberías ver 1, 2, 3 también en ese tablero, pero además otras habilidades. Claro, seguro te pasó como a muchos de nosotros que les muestras un dashboard en Power BI y sucede también que te dicen, no, pues está hermoso, está genial, pero pásame los datos en Excel, ¿no? El típico. También, habían personas que me decían, ok, pero ¿cómo lo descargo en Excel? ¿No? Ajá. Pero poco a poco fui como que tratando de vender la idea de que lo mejor es para tener un gobierno, no gobierno, en ese entonces no existía gobierno, pero para tener los datos como que más seguros y tener una única versión, verlos solo en Power BI Service. Pero aquí quiero aprovechar en comentarte, te dije que estaba en los dos lados. ¿Qué Ujú. pasó? Por otro lado, como estaba en el área comercial, HP empezó a desarrollar campañas focalizadas en diversos productos, ¿bien? Y contrató una agencia. Esta agencia generaba todo el tema de marketing, todo el tema de ads, que hoy en día le dicen traffickers, ¿no? O tráfico digital, por un CRM llamado Soho. Entonces, Soho, pues tiene muchas opciones como hacerte una landing page, capturarte el lead, ¿no? Mediante un tag, ¿no? Integrarse con Google Tag Manager y demás para ver todo el ciclo de vida de un cliente, desde que lo captas hasta que te compra y guardarlo todo en la base de datos de Soho. Entonces, Soho tenía una base de datos analítica donde guardabas todo. Y Soho también tenía su herramienta de Analytics, Soho Analytics. Y la agencia empezó a mostrar los tableros en Soho Analytics. Y ahí yo tenía la información de la venta semanal, pero ellos tenían la información de la venta semanal y también cómo llegó el lead semanalmente. O sea, tenían todo el 360, como se dice, ¿no? De la ruta del cliente. Y obviamente la gente se empezó a ir.
todo mi trabajo de 6 meses, que ya había pasado un año, empezó a dejar de ser usado, porque ahora todo el mundo quería utilizar Soho Analytics. Y ahí tenías todo, sinceramente. Y me dijeron, oye Renzo, ¿sabes qué? No me despidieron, ¿no? Pero me dijeron, tus reportes, que ya había generado varios, pásamelo a Soho. Se supone que yo, una persona, vamos a llamarla en ese entonces joven, moderna, que viene a imponer herramientas tecnológicas para la productividad, no tiene que decir que no, ¿no? Oye, no, pero la verdad es que, o sea, fui reacio, no quise, no quise, o sea, no voy a aprender eso, no lo voy a aprender, como 10 veces. Ya después de 3 semanas donde no había avanzado nada, como que me dicen, oye, ¿qué pasa, no? Avísame si no quieres trabajar. Y me pongo a aprender. Empiezo a entender el modelado, porque es otra vaina, eso, ¿ya? Y empiezo a generar algunos reportes. Pero me empiezo a dar cuenta de algo muy importante que tiene Power BI. Y es algo que nosotros deberíamos como que siempre mostrar. Power BI no es solamente una herramienta de visualización de datos. Power BI tiene un motor, ¿no? Que ahí lo deben conocer, ahí Mike, Christian, y seguro tú también, Víctor, el famoso Vertipack, ¿no? Que te permite generar métricas, te permite generar un valor agregado. Tiene un motor que hace posible el famoso DAX y evaluar grandes cantidades de registros para generar cálculos. El negocio necesita eso. Quiere saber cuánto gané año contra año, cuánto gané trimestre contra trimestre, todo de forma dinámica. Yo ya lo había acostumbrado a ello. Y el Soho no podía hacer eso. El Soho era más arrastrar y jalar. Ahí quedaba. Por ahí una suma y resta. Y después de un año y medio, les dije, oye, esto no lo tiene el Soho. Si quieres, volvemos. Y volvimos. Y ya volvimos para quedarnos. Se nutrió más Power BI, em, tuvimos Power BI Service, licencias, hablé y compartí buenas prácticas de justamente la gestión de los datos y empezamos a generar el primer data warehouse corporativo a nivel Latinoamérica, bien, de HP. Justamente contratamos ahora una consultora mexicana, IT Solutions creo que se llama, y pues junto a ellos construimos nuestra base de datos analítica en SQL Server y ya a partir de eso teníamos toda la información centralizada y publicada en Power BI. Entonces, así es como estuve de un lado, del otro, y bueno, luego me los traje nuevamente y al final, pues nos quedamos con esa tecnología, ¿no? Tan bonita llamada Power BI. Claro, te voy a preguntar algo desde mi ignorancia y ahorita me ganaste un poquito la pregunta. Eh, ¿Tú qué crees que Power BI ofrece, a diferencia no solo de este sistema que fue con el que tuviste esa experiencia, sino con respecto a otros? No sé, por ahí de pronto he visto gente que compara Tableau con Power BI, ¿no? Y yo nunca en mi vida he tocado Tableau, no sé cuál sea la diferencia o simplemente son dos herramientas que trabajan de manera parecida, pero creo que Power BI siempre, por alguna razón, la lleva más por encima de muchas otras herramientas de visualización de datos, pero tú me podrías decir, con base en tu perspectiva, ¿qué es lo que Power BI ofrece que otras herramientas de análisis en general no nos dan? Vale, buena pregunta. En principio, hay que remontarnos al mundo del Business Intelligence, ¿no? Que no es una tecnología para nada nueva, una tecnología que tiene más de 80 años en el mercado y por lo tanto hay diferentes herramientas de visualización de datos, como Tableau, MicroStrategy, Click, SAP Business Object, Oracle, bueno, hace un par de años Looker Studio y el famoso Power BI que está de aniversario, ¿no? Acaba de cumplir 10 años. ¿Qué pasa? Que estas primeras herramientas que te he mencionado eran muy técnicas, potentes, ¿ah? Súper potentes. Por ejemplo, MicroStrategy te permite, básicamente, imagínate, subir una página web, capturar los datos, lo que hace hoy en día Power Apps y Power Automate, Ok. ¿no? Crear una aplicación web en un intranet, capturar los datos, guardarlo en una base de datos centralizada con fines analíticos, que es el Data Warehouse en SQL Server, en Oracle, en Netezza, y explotar los datos en MicroStrategy.
sea, eso que vemos hoy en día que hace Microsoft, ya lo hacía MicroStrategy, no en low code, para gente muy técnica, para devs, para DBAs, ¿no? Entre otros. Tableau, una herramienta también muy, muy potente, con un poco más de manualidad, pero a la vez más complicada para modelar, te permite generar gráficos súper potentes. Y la tercera, Click, que es una herramienta muy segura, tiene un motor así como el Vertipad, llamado QBDS, y también una propiedad analítica para generar métricas como DAX, pero también para gente muy tech. ¿Qué pasó? Que hace 10 años vino Power BI y dijo, oye, yo no quiero estar cerca de la gente tech, quiero estar cerca del negocio. Y lo hizo self-service. Y ese fue el principal diferenciador inicial que tuvo. La gente se adaptaba muy rápido, sobre todo la gente que dominaba Excel. Sí. Y el segundo es la integración con Office 365. Todo el mundo corporativo, no, bueno, no todo, pero un 80% para dar un número, usa Office 365. Entonces, Power BI es tu herramienta que se conecta sin problemas y te va a permitir explotar un SharePoint, información que puedes guardar en un Teams, entre otros. Entonces, esas dos creo que serían los pilares más claves que tiene esta herramienta para despegar. Sí, mencionas algo que es bien, bien claro porque desde mi experiencia, yo con un perfil contable que siempre le he dicho, me hubiera gustado formarme en un entorno, en una profesión donde yo hubiera aprendido desde mis inicios a programar. Por ejemplo, veo lo que hace Cristian con su Visual Basic y me vuelve loco, ¿no? Con su código, todo lo que sabe hacer. ¿Por qué no lo hago? Porque yo lo intenté aprender, lo aprendí a un nivel básico intermedio, pero pienso que cierta formación que no tuve, pues no me permitió y llegar a ese punto, ¿no? Tal vez. Pero justamente eso creo que pienso que Power BI llegó y democratizó este tipo de herramientas a todo el usuario de consumo, a todo el usuario que hace Excel, siendo un administrativo, si quieres, hasta básico. Puedes conectar un archivo de Excel, un origen de datos, lo puedes comenzar a analizar muy al nivel de una tabla dinámica, al punto en el que, bueno, ya cuando te metes en DAX ya cambia un poco la cosa, pero se vuelve muy sencillo de utilizar, ¿no? Con algunos clics puedes hacer visualizaciones en Power BI sin mayor problema y sin tener, como dices en su momento, de que sea un perfil muy técnico quien genere visualizaciones, quien analice la información. Creo que esa fue una parte importante y que cuando yo aprendí Power BI fue literal eso. O sea, yo no lo veía complicado hasta un punto en lograr lo que hacía en Excel, hacerlo en Power BI. Obviamente Power BI tiene pues sus aristas de cosas mucho más complejas, ¿no? El aprendizaje de DAX, las funciones avanzadas y demás, pero creo que de manera sencilla cualquier usuario, comprendiendo un poquito a nivel básico, puede lograr lo que hace en Excel con Power BI. Claro, claro, o sea, como le digo a mis alumnos, drag and drop, arrastrar y jalar, si nunca has visto Power BI, en 5 minutos yo puedo hacer que haga su primer reporte. Obviamente de una forma bien básica, bien, pero de esa manera también ellos se van adaptando a las nuevas tecnologías. Sí, y le van Bueno, perdiendo el miedo. y le van perdiendo el miedo, así es. Entonces, luego de esta experiencia en HP, es que recién me llaman del banco. Y bueno, decidí aceptar y ya voy a una posición diferente, es una posición más de estrategia de datos. Bien, genero estrategias para poder disponibilizar información con ambientes seguros, con soluciones escalables, ¿no? Con temas cero riesgosos, ¿no? Aumentando la optimización y la eficacia del tratamiento de los datos hasta el producto final, ¿no? Me desligué bastante de Power BI a nivel, vamos a llamarlo laboral, ¿no? Ya no lo veo como 4 años aproximadamente. Muy bien. Oye, y bueno, quiero cambiar un poquito de la forma en cuanto a tu perfil profesional. Como todos nosotros siempre nos desarrollamos en empresa, en algún negocio, empezamos a trabajar en empresas. Y por el gusto que tenemos de las herramientas, las aprendimos. Y la gran mayoría que nos metimos a comunidades o que tenemos un canal de YouTube
o que nos metimos al rollo este de la docencia o de enseñar las herramientas, ¿cómo fue para ti el brinco de decir, yo trabajo, soy bueno en el tema de datos, ahora quiero enseñar? ¿Cómo fue en tu caso? Ok. Enseñar es una de mis pasiones, pero era una pasión que yo no conocía. Nunca he sido de transmitir conocimientos en el colegio, menos en la universidad, porque como trabajaba, casi ni paraba en la universidad, no tenía tiempo como para quedarme a almorzar, ¿no? Compartir con los compañeros. Pero justo entrando a HP, ante el boom de Power BI, ¿no? Y ya luego de haber pasado, pues aprendiendo aproximadamente Power BI 4 años, me llega una invitación para ser un profesor en un instituto, igual medio conocido, la cual en un inicio no acepté, por miedo. Nunca había enseñado, nunca sabía, nunca había visto, no, o sea, nunca me había visto en esa faceta, ¿no? O sea, miedo a mí mismo, ¿no? Y también por un poco de dudas de mis conocimientos técnicos, para serte sincero. No me sentía, creo yo, preparado, ni sentía que era lo mío enseñar. Pasó un par de meses, por cosas de la vida, bueno, em, me enamoro, ¿sí? De la que hoy en día es mi esposa, y teníamos estos planes de hacer cosas, ¿no? Comprar una casa, planes, o sea, eran sueños muy lejanos. Y yo digo, de casarnos, ¿no? ¿Cómo o sea, si solo trabajo no voy a llegar a esos planes, voy a llegar en 20 años, ¿no? Sacando mi forecast. Tengo que hacer cosas nuevas. Bueno, me aviento a dictar. Y fue así como un sábado, 9 de la mañana, con cero experiencia. No estaba en comunidades, no estaba en YouTube, no estaba en ningún lado. Decido estudiar. Pasó algo épico para mí, que siempre lo agradezco, es que un ex MVP me buscó. Yo no lo conocía, ¿sí? Yo no lo conocía. Sí sabía quién era, obviamente, porque yo estaba en la consultoría y sabía que hay MVP, sabía que antes existían estos SQL Saturday Days, ¿no? Al cual no asistía mucho, pero eran eventos de data focalizados en SQL. Y me buscó por mi cumpleaños. Yo lo tenía en Facebook y me dijo, oye, es tu cumpleaños, te invito a almorzar, ¿no? Se llama Germán Cayo. Y pues me invitó a almorzar, yo con un poco de desconfianza fui, almorzamos y me dijo, yo te he visto en algún par de reuniones comerciales y creo que tienes talento, deberías unirte a las comunidades. En ese entonces no sabía que era comunidad. Y yo le dije, justo estoy en esta situación, mira, no sé si debería ir a una comunidad porque me han invitado a dictar y ni siquiera sé dictar. Y me dio la valentía, ¿no? Dijo, oye, dicta, aprende, tira de la cancha. Y bueno, se lo agradezco mucho hasta ahora. Fui a dictar y me fue muy bien. Dicté el sábado, el domingo, y el domingo me dijeron, eres uno de los mejores profesores que hemos tenido aquí en los últimos 5 años. Y eres uno de los pioneros en Power BI. Quédate. Y no paré de dictar desde ese día, casi Desde la hasta ahora. primera vez te dijeron que eras bueno. Sí, tenía Wow. mucha paciencia. Creo que es lo que más destacan de mí. Lo mío es más clases en vivo, ¿sí? Ya sea presencial o online. Y pues tuve esa facilidad. Los alumnos hablaron muy bien de mí, me empezaron a contratar casi de lunes a sábado, lunes a domingo, ¿no? De 7 a más de la noche, sábados y domingos, y ahí fue donde gané toda mi experiencia, sinceramente. Se los agradezco también. Confiaron en mí, ¿no? Resultó, yo me adapté. Obviamente cada vez aprendía más Power BI, porque uno enseña más enseñando, Así es. aprende más enseñando. Y pues nada, no paré. Llegó el COVID, que fue como un detonante para todos, pero más bien la educación se fue para arriba, ¿no? Y empezaron los contactos de distintos lados. Y como ya no tenía que trasladarme, la oportunidad de dictar fue creciendo. Ya no dictaba en un centro nada más, empecé a dictar como en cuatro, en cinco. Y ahí también pasó otro hito, luego de un par de años, que marcó mi vida, que fue que me encontró un ojeador en uno de esos institutos donde dictaba. Y el ojeador me dijo, oye, tú
tienes talento para dictar y transmitir. Me llevó a una escuela de posgrado. A punto de terminar en paralelo tenía mi máster. Ni bien termino mi máster, me coloca como profesor de posgrado en una de las instituciones más grandes de negocios en mi país, que es Centrum Book. Así que ahí es como que era profe de instituto y ya me voy al posgrado, me salté a la universidad y pues tuve esa evolución, ¿no? Y empezó el boom de Renzo Roca. Empecé a dictar ya solo en universidades, me hice más conocido por LinkedIn. De cierta manera, no soy un influencer, pero creo que tengo cierta imagen profesional en esa red. Y pues llegaron de todos lados, de Colombia, Argentina. En mi país se editó de todos lados y bueno, creo que a nivel LATAM casi en todos los países también. Súper. Así inicié. Qué padre. Fíjate que a diferencia de muchos otros, de nosotros que, por ejemplo, yo siempre lo he dicho que cuando a mí me tocó, fueron más ganas que talento, amigo, en mis inicios, ¿no? Te gusta, tienes ganas de transmitirlo y me daba miedo ponerme a dar clase. Me acuerdo que cuando subí mi primer video desactivé los comentarios porque me daba pena, sentía como que en algún momento me van a hacer un mal comentario y cuando uno se empieza a meter al tema de redes, somos más vulnerables por no saber cómo actuar ante una crítica buena o mala. eh, Tratamos como de evadirlo y a mí me pasó. Sin embargo, el hecho de que a ti desde un inicio te han dicho, oye, eres buenísimo, traes ese don, está espectacular, porque eso pues eso a ti te permitió crecer, creo que de una manera mucho más rápida en este ámbito. Y como dices, al principio entonces todo fue presencial o en vivo, ¿no? Así en virtual. La pandemia vino y pues ahora generó que pudiéramos tener contactos con gente de toda Latinoamérica y hasta de otros continentes, ¿no? Porque pues todo era en línea, ¿no? Dicen que la tecnología en ese año, en cuanto a cosas de redes, en cosas de videoconferencia, la tecnología nos alcanzó 5 años antes de lo que iba a avanzar, por lo que generó el COVID en ese año. Y posterior, amigo, ¿en qué momento llegas a las plataformas? Sé que estás en Platzi, sé que has estado en otras plataformas digitales. ¿Cuál fue ahí el cambio o te afectó? Más que decir te afectó, es ¿qué sentiste de diferente ahora tener que hacer clases grabadas que hacerlas en vivo o presenciales como era lo que más hacías tú? Sí, me di cuenta que siendo docente, ¿no? Transmitía, llegaba a muchas personas, pero lo mío era en vivo. Sí. No, no podía poner una cámara, grabarme o no podía grabar lo que hacía, no lo sé, no sé por qué, no se me da. Lo he intentado, de hecho tengo un par de videos, no van a pasar de 4 en toda mi vida, pero no era lo mío. Pero bueno, en todo ese tiempo fui forjando una comunidad en LinkedIn, una comunidad de seguidores. Aproximadamente tengo como 30.000 ahí en esa red. Y me di cuenta en tiempos de COVID, agregando gente y demás, de que habían algunas EdTech, ¿no? Unas casas de estudio virtuales peruanas que tenían cursos de Power BI quizás no a un nivel al menos esperado, sino a un nivel como que muy por fuera y demás. Y como tenía la confianza de dictar, les escribo y les digo, oye, ¿sabes qué? Me parece que tu curso de Power BI puede mejorar en estos puntos. Si gustas, te ayudo a mejorar el curso. Eran peruanas, ojo, dos. Una me leyó y no me respondió, y otra me leyó y me dijo, ya contamos con otras opciones. Bueno, está bien. O sea, al final fue educado y me respondió. Entonces dije, yo había escuchado de Platzi, o sea, Platzi era un sueño para mí, sinceramente. Era algo bien lejano. ¿Qué pasaría si le escribo al mismo Freddy Vega y le digo que tengo el mejor curso de Power BI para su plataforma? Y le escribí, así, por LinkedIn, oye, tengo un buen curso para Power BI, puede ser el mejor de tu plataforma, ¿te parece si lo edito? Y me respondió. ¿En Me serio? respondió y me dijo, sí, dale.
escríbele a tal correo. Y yo dije, wow, ¿eres un bot? Y me volvió a responder, ja, 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 no, no soy un bot. Hasta ahora tengo el chat. Ahí lo he guardado, le he mandado un screenshot y demás. Freddy es colombiano, ¿verdad? Freddy es colombiano, así Sí. es. Y así fue como llegué, o sea, le escribí directamente a él y ya conversando con más amigos de Platzi, hay varias personas que han conseguido empleo ahí escribiéndole por Twitter, que ahora es X, ¿no? Escribiéndole por alguna otra plataforma, o sea, no necesariamente postulando. Y bueno, comenzó todo mi proceso de, vamos a llamarlo de contratación, que fue bastante largo porque pandemia, se caían los cursos, se venían y demás. Iba a ir a Colombia a grabar mi primer curso, pero lamentablemente no se pudo. Por el tema del COVID había un tema de restricción de viajes y cosas que Mm. las leyes ya sabrán qué habrá pasado en ese momento. Pensé que no se iba a grabar, pero nos mandaron todos los equipos para acá y lo grabamos en Lima. Toda una semana, una experiencia buena, bonita, y pues terminó siendo el curso más, vamos a llamarlo, visitado en la plataforma de Platzi. Tengo aproximadamente a este punto como 90.000 alumnos que han dado el curso de Power BI. O sea, wow, la verdad, wow. Y eso me dio el salto de Renzo Roca Perú a Renzo Roca Latam, ¿no? Me empezaron a escribir de Colombia, Argentina, México y demás. Y bueno, también aproveché en hacer crecer mi comunidad. Así empecé. Bueno, aquí solamente no me enviaron los objetos, sino también me pusieron como que gente, ¿no? De back, de temas de sonido, de video, y me enseñaron a grabar. O sea, me dieron muchos tips para grabar. Yo no tenía experiencia, no se me daba. Fueron muy pacientes conmigo. Mira a la cámara, enseña con metodología, capta la atención, muévelos de acá para allá. O sea, son muy capos en eso. Y ya para justamente lo de Guatapé, que yo estaba todo presto a ir, fue donde me llaman para el segundo curso, que es de DAX. Entonces se me cruzó. Y era mi oportunidad ya de ir a Colombia. Entonces, no, tuve que tomar decisiones y bueno, eso fue lo que complicó un poco ahí conocer a Cristian. Entiendo que también fuiste, Víctor, a Sí, ti. claro, ahí estuvimos. Entonces, eso pasó. Ellos fueron mis maestros. Ya, la experiencia fue, la verdad, muy similar aquí, y con un equipo audiovisual bastante bueno. Ya venía con más cancha yo dictando, ya había dictado otros cursos, también de manera asíncrona. Así que todo bien, todo bien. Y cómo es el proceso, amigo? ¿Es estilo pantalla verde, cámaras casi profesionales, muchas Ah, bueno. luces? ¿Cómo se graban? Es un estudio súper equipado con todas esas, ustedes conocerán los aparatos, pero esos aisladores de sonido. Sí, Es un paneles set acústicos, profesional, ¿no? ¿sí? Luces, como 6 luces, dos acá, dos atrás, una cámara profesional, pantalla verde atrás, o sea, el trazo verde para que puedan ver un fondo, un equipo audiovisual que se encarga del micrófono, o sea, solo del sonido, otro equipo que se encarga solo del video con dos tomas, una de frente y una del costado para que hagan esos cambios de luces, y un equipo académico atrás que valida que efectivamente lo que yo estoy comentando o hablando sea de valor. ¿Bien? Al menos es lo que a mí me ha tocado como experiencia desde hace 4 años que estoy en la plataforma. Quizás antes la experiencia haya sido distinta, pero eso es lo que me tocó. Y ahora hace poco, que justo ahí agradezco a Mike que me ayudó a terminar de cerrar algunos ejercicios para un curso que abrí de inteligencia artificial con Excel y otro de este nuevo Power BI, ya actualizado, ya, porque ya pasaron los años y la interfaz ha cambiado. Pues me gustó mucho que tenían una pantalla, o sea, un formato de PPT en verde, bien, bien elaborado, que hacía de que el profe pues no se pierda como que en el curso, ¿no? O sea, tú entras a los cursos del 2025 en Platzi y es un resultado de video de mucho nivel, ¿no? Muy, muy, muy alto, bastante alucinante, así que siempre feliz de compartir con el team de Platzi. ¿Te has acostumbrado a trabajar con Platzi, amigo? ¿Cuál fue la sensación cuando acabaste el primer curso? Yo creo, por lo menos yo lo veo así. Y sabes, mi sueño para mí, o una de las metas que se lo dije a Ana Bisbé, que es quien trabaja con LinkedIn Learning, es poder hacer un curso a ese tipo de plataformas. A mí específicamente LinkedIn Learning.
pero Platzi no suena para nada mal. Hace poquito me lo ofrecieron, pero por un tema de mi trabajo y de exclusividad, yo no puedo hacer cursos para otra plataforma. Pero, ¿qué sentiste? Porque yo creo que debe ser, por lo menos yo así lo veo, debe ser emocionante. ¿Qué sentiste al terminar, al estar ahí y ver los resultados? Sí, para todos los cursos la sensación fue la misma. Es una semana muy ajetreada porque dictas de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tienes todo un equipo que te respalda, tienes también mucha facilidad de hacer pausas, ambientes buenos y demás, pero mucha presión por dar algo de calidad también. Y bueno, cuando acaba la semana, usualmente el viernes ya no dictas hasta las 2 sino hasta las 12 y te quedas con una sensación de que lo lograste, Por ¿no? fin. Para mí, personalmente, al ser peruano, considero que llegar a una plataforma con tanta llegada es un orgullo, ¿no? Para ser motivador, para que otras personas en mi país puedan decir, oye, si él lo logró, el que tenía una librería, ¿no? Una papelería y trabajaba así, tú también lo puedes lograr, que quizás tienes una computadora, más facilidades, entre otros puntos, ¿no? Nada es imposible. Llegar a trabajar en cualquier lugar deseado, ¿no? Soñado. En su momento fue HP para mí, un lugar soñado cuando tenía 11 años. El banco, cuando tenía 18 años, todo el mundo quería trabajar ahí. Lo logré en etapas distintas de mi vida, igual con Platzi. Así que es un sueño más. eh, yo lo valoro mucho. Y bueno, ahora que lo comentas también, mi sueño es estar en LinkedIn Learning. No he buscado todavía el cómo, pero ahí voy a estar, algún día. Sí, claro, sí. A mí siempre me ha parecido una buena plataforma, considerando que tenemos tal vez el trampolín de Microsoft o hasta ser Microsoft MVP, que yo creo que tú pronto lo vas a hacer, amigo, si sigues en ese camino. Yo creo que igual que Cristian, que también lo promovimos y que no se dio en esta primera ocasión, yo creo que personajes como ustedes es cuestión de tiempo. Yo les platico que a mí me lo dieron hasta la tercera ocasión. Ya esto, en estos días, el 10 de julio lo renuevan. Cumplo mi 9º año en el programa, amigo. Pero, pero nada, es resultado de una pasión por compartir, por hacer las cosas, ¿no? Yo se los he dicho mil veces, no lo vean como un trofeo, no lo vean como el objetivo, sino simplemente que sea algo que por añadidura llega a esto que nos encanta hacer. Sí, Entonces, tal cual. pues ya los veo y ojalá que eso, tanto a ti como a mí, amigo, en algún momento se nos dé. De todas maneras, y seguro también a Mike, a Christian, a los chicos que nos están viendo en este pues, conversatorio, también motivarlos, ¿no? Nada es imposible, todo es posible. Sí, sí, y ya que lo comentas, mucha gente que nos ve siempre dice, oye, es que yo quiero iniciar, pero no soy experto en Excel o no soy un gran experto en Power BI. No tengo el mejor equipo, no tengo un gran micrófono, mi cámara, no tengo más que el celular o una cámara sencilla. Yo siempre les he dicho que no necesitas para nada todo eso, pero ¿tú qué les recomendarías a alguien que quiere iniciar, que tiene esos miedos, que cree que tiene esas limitantes de hardware y demás? ¿Tú qué les podrías recomendar? Que confíe en sí mismo. La confianza es algo vital, que a veces por muchas cuestiones de crianza, muchas cuestiones de vivencias, ¿no? De vida como tal, em, no se desarrolla de la mejor manera. Y ahí les puedo comentar mi caso. Yo no tenía confianza en mí mismo, no me atreví a dictar. Y algo que por ahí se me fue es que también en ese tiempo que trabajaba en la consultora o en la consultoría, pues me mandaron a la calle a vender, o sea, fui a una empresa a vender y tenía mucho miedo y era porque no tenía la confianza y tuve la fortuna de tener jefes o personas al lado, la cual me la reforzaba y me decían, tú eres capaz, tú puedes. Y hoy en día la gente piensa de que quizás yo he llevado cursos de oratoria, quizás yo me he preparado, que yo he nacido. No, o sea, es creer en uno mismo y la experiencia y darle y no rendirte y escuchar a la gente, escuchar el feedback, seguir y vas perfeccionando la técnica. Hay muchas técnicas que luego también las aprendes, ¿no? Obviamente de manera, vamos a llamarla regular, mediante un curso que es súper loable y destacado también.
pero hay muchas cosas que también te da la vida. Así que no importa lo que tengas, tú comienza. Puedes no solamente hacer videos, puedes hacer blogs. He visto muchas personas que han logrado mucho haciendo blogs. Puedes unirte a grupos de WhatsApp, ¿bien? Puedes dar soporte, puedes aprender de ellos. Hay mucha documentación hoy en día en Internet, más aún todavía que la puedes como que perfilar o sí, perfilar con la inteligencia artificial generativa. Y nada, adelante, todo es posible. Listo. Mike, Cristian, ustedes seguro que también batallaron con este tema, ¿no? Porque al final, como varios de nosotros se los he dicho, son más ganas que talento. ¿A ustedes cómo les fue en ese aspecto? Ay, pues complicado. En los primeros videos hablando ahora sí de lo que comienza el buen querido Renzo. Sí, sí, uno, uno se imagina que al principio cuando vas a hablar que es fácil hablar. Yo he visto el curso de Platzi de Renzo y me gustó mucho. Bueno, voy a hacer como comentar algo de lo que vi, que el modelo de datos es como conversan las tablas una con otra, ¿no? Y tratar de que hacerle entender a los alumnos o al usuario con analogías es bien complicado hacerles ver que con ejemplos sencillos entiendan mejor el concepto, porque si nos abarcamos en los términos técnicos, ahí se pierden muchos, o hasta uno mismo se pierde en entender el concepto. Y más que está ahorita el ecosistema de Fabric, en decirles que el data lake y que el one lake y todo eso, pues dicen esto qué son, con qué se come, ¿no? Pero sí, sí es algo, tiene que uno siempre retroceder peldaños para saber cómo comunicar de una manera muy sencilla y clara y siempre con ejemplos de la vida real. Ahorita que mencionas el tema de las analogías, creo que tú, amigo, específicamente tú, eres muy bueno haciendo esas analogías, en la forma en como hoy das charlas, sesiones, intervenciones en algunos eventos, tú te me haces muy bueno justo en eso, haciendo analogías, inventando historias para explicar un tema, algunos términos muy técnicos, que cuando los muestras de manera técnica se vuelven de pronto aburridos, pero si les haces analogías divertidas, o con algo del día a día, o con algunos personajes, o con una historia distinta al tema de datos, lo haces creo que muy bien. En tu caso, Sí, el Chris, famoso storytelling. exacto, exacto, sí. En mi caso, bueno, la primera vez en pantalla. Yo creo que en cierto punto no sentí una transición fuerte y al tiempo sí. O sea, fue como un cruce entre ambas cosas. Porque en ese entonces, no sé si se acuerdan que yo los primeros envíos no los hice con un canal propio, sino que estaba con Julio. Que ir con Julio, como estaba, digamos, como acompañado por lo menos en equipo, pues digamos que un poco más de confianza en salir a dictar un curso o algo así. Y antes de eso, pues ya venía dando cursos con él, hacía grupos en vivo, entonces yo decía, bueno, ¿qué diferencia habría entre darle a un grupo de personas y ya grabarle a un canal? Y yo decía, bueno, vamos a ver cuál es la diferencia, pero claro, a veces, no sé, creo que yo lo escucho bastante de personas que han pasado con esa transición. Es muy diferente cuando tienes una cámara, ves a las personas, interactúan contigo, a grabarse uno solo y pensar, sí, si lo está haciendo bien, no lo vamos a regrabar, no, pero eso lo hice bien, no lo grabé bien, me equivoqué aquí. Y lo que me pasaba mucho cuando comencé fue que, por ejemplo, trataba que el video fuera tan perfecto que regrababa y regrababa y regrababa y regrababa. Entonces, a veces pasa mucho. Y algo que se me quedó mucho, que fue como que me rompió como un poquito como el tema de ser tan así, un poquito estricto, era que cuando comencé los primeros videos solos en el canal que yo creé al inicio, que se llama MYG, Manager Growth, yo comencé como ese típico profesor que es como así como, va así como paso a paso, no es como tan dinámico, tan flexible, como tan, sí, como que no hace bien como una explicación llamativa. Entonces llega la sobrina de mi esposa que vive con nosotros y a ella le hice una clase así de Excel aquí en la casa cuando está en el colegio y me dice, Cristian, ¿y usted por qué no explica así cuando graba? Así como es usted, haciendo chistes a veces en cosas y en algún punto empecé a ser así un poco más yo explicando con chistes, siendo un poco más suelto, siendo un poco más diferente con con la dinámica, aunque yo creo que a veces se me olvida y vuelve como ese Cristian y ese Cristian metódico, pero traté de escuchar mucho ese consejo y traté de ser más yo y no tan
el perfil estándar de personas que enseñan. Entonces, digamos que eso también me ayudó un poco a soltarme en esa transición, pero a veces sí es duro. Y lo que dices también, Víctor, a veces pensar como en los comentarios, cómo manejarlo, cómo llevarlo, porque obviamente uno espera que lo que uno enseñe guste, pero siempre va a haber uno que otro detractor que haga un comentario, o personas que de pronto dicen ser expertos y critican todo lo que dices. Entonces, pasa Esos mucho también. deambulan demasiado, amigo. Sí, Sí, creo que a muchos nos pasa eso. Yo igual, cuando comencé, a mí me pasaba que era como muy cuadrado en mi estructura. Yo siempre hacía una introducción, desarrollaba el tema y tenía un performance para cerrar. A la fecha de pronto lo sigo haciendo, que también eso es importante, pero lo hace uno más por querer tener una estructura pues cerrada de hacer una buena clase, más que ahora te sueltes y bromees y hagas más dinámica la clase o el video o lo que hagas, pero es algo que te va dando la práctica poco a poco y eso se disfruta. Yo sufría mis primeros videos porque digo, ¿qué van a decir? Temeroso, de pronto me equivocaba y cortaba. Yo recuerdo que Sergio nos contaba que no sabía editar y si se equivocaba a mitad del video, volvía a regrabar todo, ¿no? Y no sabía que había, que podíamos hacer cortes, ¿no? Pero es más de lo mismo que yo les digo, inicien. Al final, iniciar, yo no inicié absolutamente sabiendo absoluto nada de edición. Y en el Camtasia fui viendo cómo ibas, cómo podías hacer ciertas cosas, algún efecto, de pronto ya sabía hacer notas, o sabía cortar y agregar varias capas y todo ese tipo de cosas, pero que las vas aprendiendo en el camino. Nadie de estos señores que hoy edita o sabe hacer videos, nadie lo aprendió y comenzó, sino todos en Ahí el camino fuimos yendo. Cris. hago un paréntesis. Por ejemplo, cuando hice los primeros videos, yo ni siquiera usaba programas de edición. Literalmente era una grabadora de pantalla y si me equivocaba, vuelve al inicio. O sea, no podía editar, ni cambiar, ni meterle efectos. Era lo que fue, fue. Entonces, Sí, sí, claro. Y es que pues así iniciamos. Vuelvo a repetir, más que con conocimientos, con muchas ganas de querer hacer las cosas. Y yo creo que es algo que nos identifica a la gran mayoría y nos fue saliendo porque es demasiada pasión. Lo que a veces uno trata de expresar y lo que uno trata de transmitir a la gente es mucho esa pasión que nosotros sentimos. Y esa pasión hace que sea auténtico, aunque no sea con las mejores herramientas, aunque no sea con el mejor micrófono, con la mejor cámara, con la mejor forma de comunicar en un principio. Hoy todos hemos aprendido y somos mucho mejores para transmitir, pero tampoco somos lo ideal. Quizás seguimos claro. aprendiendo conforme nos enfrentamos a las situaciones. Entonces, pues es así creo que como a todos y nos identificamos. Por eso quien quiera iniciar, ahí está, vamos a Inicio. darle y Bueno, poco a poco en el camino se va dando. Renzo, por último, para ir cerrando, me gustaría conocer, porque eso es algo que me gusta saber, todos tenemos un concepto diferente de esto que te voy a preguntar. ¿Cuál es tu concepto o tu perspectiva del éxito? Para ti, ¿qué es el éxito? uy, buen punto. Una pregunta creo que sensible, Complicada. complicada. Creo que te voy a responder en base a lo que Como tú lo fue, sientas. sí, como fue el éxito y lo que es ahora, ¿sí? Y puede cambiar, ¿ah? Porque creo que el éxito va a variar de acuerdo a la etapa que te cuentes en tu vida. Para mí el éxito era tener como que un buen trabajo, pertenecer al mundo corporativo, estar bien posicionado. En algún tiempo, vamos a hablar hace 10 años, yo creía que el éxito era tener un buen trabajo, trabajar en un buen lugar. Hace 5 años, yo pensé que el éxito era no solamente trabajar en un buen lugar, sino ser un profesional destacado, con visión. O sea, no ser uno más, ¿no? Del montón, sino un Claro, paso arriba. Pero ahora, para mí, el éxito es compartir tiempo con mi hijo. Para mí, el éxito es tener el tiempo suficiente para darle atención,
calidad de vida, para poder jugar, para poder, no sé, viajar, para poder compartir N cosa que pueda existir con él, ¿no? Es lo más importante en mi vida y es lo que más exitoso. Para mí, tenerlo lo más saludable posible, lo más cuidado posible, lo más acompañado. Así que creo que va cambiando conforme voy Sí, creciendo. sí, en eso me identifico mucho contigo, porque hoy mi éxito es ese, tener un trabajo en el que puedo compartir muchas horas del día con mi hijo también. Pero quiero hacerles una pregunta. Ustedes, me imagino que todos tienen Facebook o redes sociales de hace muchos años. Por ejemplo, yo tengo mi Facebook desde 2010. ¿No les ha pasado que por ahí en los recuerdos ven lo que publicaban hace 8 o 10 años y dices, oye, qué pendejo estaba, ¿no? Este, de verdad, por lo menos a mí me ha pasado, si a ustedes no. Pero, ¿a qué voy con esto, no? Y perdón por la palabrota. Es de madurez que nuestra perspectiva de algo, en este caso el éxito, que es de lo que estamos hablando, vaya modificándose a través del tiempo y a través de nuestras circunstancias y las perspectivas que la vida nos da conforme vamos desarrollando nuestra, pues sí, nuestra existencia. ¿Por qué? Porque igual que Renzo, para mí, cuando yo era estudiante de la universidad, para mí tener éxito era en su momento tener un buen trabajo y tener dinero, o ganar bien, o tener por lo menos para subsistir de manera cómoda. Eso para mí era el éxito en su momento. Llegó otra parte de mi vida, conseguí un buen puesto en alguno de mis trabajos, tenía un buen sueldo, y el éxito quizás pues era tener a mi familia, ¿no? En la actualidad, para mí el éxito ya no tiene que ver, sí es importante, pero ya no tiene que ver con el dinero quizás. Y el éxito que yo vivo, que no está lleno de lujos, que no está lleno de dinero, ni mucho menos, que lo suficiente como para vivir bien. Y el éxito para mí es eso. Hoy, la tranquilidad que me da, por ejemplo, la oportunidad laboral que tengo, y ya lo he platicado varias veces, yo cuando trabajaba en la empresa, sufría de estrés que yo no me daba cuenta. Y que al final ese estrés, quieras o no, te va desgastando, ¿no? En el día a día. Y cuando yo dejé ese trabajo y llegué acá al lugar donde ahora trabajo, por ciertas expresiones físicas que el estrés me causaba, de pronto desaparecieron. Y eso fue espectacular, ¿no? Poderlo ver hasta el punto cuando realmente lo viví. Y ese éxito para mí, como dice Renzo hoy, es tener la tranquilidad de trabajar en un entorno en el que trabajo creo que mucho más tranquilo, no tengo un jefe gritándome atrás, no tengo a nadie que me esté persiguiendo, diciéndome qué es lo que tengo que hacer o exigiéndome cosas a veces fuera de lugar, sino tener el tiempo y el espacio para poder trabajar en mis tiempos, a mi ritmo, y esa parte importante por la cual creo que hacemos lo que hacemos, ¿no? Trabajamos y demás para compartir con nuestros seres queridos, nuestra familia. En este caso yo, mi hijo, que es mi todo, yo tengo mucho, mucho tiempo para compartir con él por la forma en cómo hoy vivo, cómo trabajo, es para mí mi éxito, que no tiene que ver nada con mucho dinero, con un superpuesto en una empresa, sino es creo que otra perspectiva. Y por eso hacía la pregunta de lo de Facebook, porque creo que es de personas que maduran el ir cambiando de opinión, ¿no? Lo que ustedes seguramente dijeron hace 10 años, no creo que en muchos casos sea lo mismo que hoy piensen. No sé ustedes cómo lo vean, Chris, Mike. Pues van cambiando los objetivos y la forma de ver la vida. Sí, recuerdo que hace unos años mi éxito era andar de rockero en bares y tener mi profesión y dar clases y eso cambió conforme el tiempo. Ahorita el éxito puede ser que tenga una estabilidad emocional y una forma pues no digo que recta, pero ya estamos en el doble RIN 20, en el doble RIN 20 son de los de 40 y siempre para arriba, tener pues sí, una consolidación vamos a decirle, de capital para cuando llegue el triple de RIN, el triple RIN 20, o sea, el de 60 para arriba, ese ya sería a lo mejor otro objetivo de éxito, de que
los 40 trabajes de una manera tranquila y estable para que puedas llegar a las siguientes décadas de manera tranquila, pero bueno, es cada quien tiene un objetivo y un éxito conforme se lo vaya trazando, pero sí, sí van cambiando y me identifico con eso contigo, Vic, que cuando ve uno los recuerdos dices, ay, ¿por qué me desvelaba tanto en los bares y nomás para ganarme una hamburguesa y una cerveza? Chris, en tu caso a lo mejor cambia un poquito porque tú todavía eres muy joven. Tú todavía estás, creo que en el ring y medio, como dice Mike. Pero cuéntanos un poquito, seguramente de hace 10 años, seguro que tu perspectiva también ha cambiado con respecto a tu vida profesional, a tu vida actual, tanto en familia, con tus seres queridos y demás, ¿no? Sí, pues, bueno, yo tengo 31, ya voy a cumplir 32 ya casi, en el 9 de julio, ya casi es. Eh, sí, pues digamos que en mi punto de vista la parte de éxito también era como en su momento, o sea, como cada etapa de la vida, como la adolescencia, la adultez joven, ahorita los 30, pues uno siempre va mirando como ciertas metas o ciertos objetivos, pero yo creo que el momento en el que uno va viviendo va afrontando retos, va afrontando ya la vida real, trabajos, cosas personales, cosas profesionales, uno va cambiando también como esa perspectiva de qué es lo que realmente es y que era una fantasía que uno podía pensar que era fácil y que de pronto no era como uno lo pensaba. O hasta gustos también, porque yo siempre he dicho que una de las formas más bonitas de aprender es ser extrovertido y conocer nuevas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que tú decías ahorita de uno ser empleado y solamente casa, oficina, oficina y casa? Que pues no sabes disfrutar o ver la vida más allá de eso. Por mi parte, como yo comencé a tener como un poco más de vida social en cierto punto de tener diferentes grupos de amigos, ahí yo empecé a conocer nuevas cosas. Por ejemplo, yo que los gustos uno no los conoce hasta que los vive con alguien más porque te dan nuevas experiencias. Entonces yo empecé a ver nuevas cosas y yo decía, ve, esto está chévere. Empecé a conocer nuevas cosas y me encantó siempre el tema, por ejemplo, el tema de negocios o el tema de autoexigirme. Y para mí el éxito era metas propias de si voy a hacer esto, lo hago bien hasta que sea bueno en eso. Y entonces cada vez que lo lograba, pasaba como, bueno, ya logré esto, ¿y ahora qué? Entonces, claro, el éxito llegaba, como lo decía Renzo, de pronto en un punto de, ya alcancé esto, ¿ahora qué sigue? Entonces llegan nuevos éxitos que uno va encontrando en el camino porque alcanzas los éxitos y vas adquiriendo algo nuevo, algo diferente. Y por ejemplo, en esta etapa de la vida, pues yo no es que sea todavía muy mayor, pero ya tengo, por ejemplo, mi esposa, ya tenemos el apartamento y ahorita pues mi éxito sería tener esa estabilidad con ella, o sea, ya tener construcción en pareja, tener una estabilidad, hemos pensado también en crecer la familia, entonces cosas por el estilo que ya se vuelven un poco más personal que profesional en algún punto. Obviamente uno en lo profesional o lo personal también va a aquellos retos que te hagan crecer, pero ya es un reto compartido también en algún punto. Así es, así es. Pues muchachos, muchas gracias por compartirme sus perspectivas. Seguro que a más de uno quienes nos ven, seguro que les sirve nuestra experiencia y el cómo vamos entendiendo a través de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestro entorno y el cómo lo hacemos. Pues justo por eso quería preguntarte esto, Renzo, porque seguro que yo les voy a preguntar a toda la gente que entreviste a partir de ahora esa pregunta y seguro que todos tienen una respuesta diferente, ¿vale? Así es. Entonces, Renzo, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que desde hace mucho tiempo tenía ganas de platicar contigo. Por ahí habíamos cruzado dos, tres mensajitos, pero no nunca así como ahorita. En algún momento sería un gustazo, conocerte en persona. Seguro que eso va a suceder pronto. No, claro que sí. Data Day. Y bueno, sí, 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 ojalá en el Data Day podría ser la ocasión ideal pronta, a corto plazo. Y bueno, pues ojalá nos podamos conocer, amigo. Eres un gran profesional y más que un gran profesional, un gran ser humano, amigo. Así que, pues nada, te agradezco el tiempo que nos has regalado esta tarde. Y bueno, pues señores, a despedir al buen Renzo. Muchas gracias, querido Renzo, y también eres bienvenido al mostrar si tienes una oportunidad de un workshop del tema que tú gustes. El Cuando espacio gustes. está abierto para toda la comunidad de datos con la finalidad de compartir conocimiento y darle a los usuarios lo de vanguardia y lo que necesitan, ¿no?
con la finalidad de ya sea el tema de Power BI, de Fabric y o esas cosas monstruosas que se pueden hacer ahí en Fabric. Gracias, Y gracias. por mi lado también, gracias a esos por el espacio, la experiencia, realmente disfruto mucho cuando de pronto no conozco a alguien así a profundidad porque hemos hablado por encima, pero no nos hemos sentado a hablar como uno dice en sí, entonces hoy te conocí más, sé que estaríamos hablando y nos veremos ya presencialmente en algún momento, ojalá en el Data Day o en algún momento que puedas viajar a Colombia o yo voy a viajar a Perú, pues podamos vernos. Igualmente un abrazo muy grande, realmente muchas gracias por el espacio. Ahora ya pude conocerte un poco más, no solamente en la parte profesional, yo siempre digo que es mejor conocer también la parte personal, por lo que uno también somos amigos, no es solamente trabajo. Gracias, gracias Víctor, gracias Mike, gracias Cristian. Los felicito por estos programas que están haciendo, la verdad es que también los veo y feliz hoy en día de poder compartir con ustedes. Espero también conocerlos presencialmente. Vamos a ver si en el Data Day me están animando. Tengo que Ojalá, tomar justo ojalá. decisiones porque hay un par de eventos más en la TAM. Así que nada, nuevamente muchas gracias por el espacio. Y solo agradecerles, no solo a ustedes chicos, sino también a los que nos ven, motivarlos a siempre salir adelante, sea o no sea que te dediques a tecnología, siempre creo que es bueno escuchar a alguien que te motiva, que te diga tú puedes lograrlo, tú puedes ser el orgullo de tu familia y pues si nosotros te podemos ayudar con alguno de nuestros videos, cursos, tutoriales y demás, bienvenido. Así que gracias chicos. Así es. Renzo, por último, ¿en dónde te puede encontrar si alguien te quiere seguir? ¿Tus redes sociales? Sí, me pueden encontrar principalmente en LinkedIn como Renzo Roca. También tengo un canal de YouTube. Ya les dije que tengo 4 videos como máximo. Acabo de subir uno ayer por un tema de una base de datos que compartí a la comunidad y se bloqueó. Me encuentran también como Renzo Roca y tengo una página web www.renzoroca.com. Así que Renzo Roca por todos lados y Renzo Roca. Listo, pues de todas maneras, acá abajo en la descripción del video vamos a dejar los enlaces para que vayan, lo sigan y por ahí le dejen un comentario de que lo vieron acá en el canal. Y nada, si has llegado hasta esta parte del video, quiero agradecerte por quedarte a una gran charla con el gran Renzo Roca. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes con un invitado igual de especial que Renzo. ¿Listo, muchachos? Nos vemos, Renzo. Mil chao gracias. chicos, Un cuídense. abrazo a todos, Chao, chao. cuídense. Bye, nos Hasta la vemos. próxima.